¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarle en esta ocasión en un horario distinto si nos ve en lunes, el horario normal si nos ve en sábado. Este lunes, en esta ocasión, en la emisión de la mesa de pros y contras, vamos a abordar un tema, si quieren ustedes, un poco abierto, pero que lo dejamos así de abierto para que nuestras invitadas en esta ocasión pues se sintieran la libertad de abordar cualquiera de los temas en los que considera que pueda aportar. La aportación, el papel de las mujeres en las agendas de gobierno, legislativa, economía, generación de empleo, términos en las actividades empresariales, ¿sí? En todo esto, la agenda política, de gobierno, legislativa, económica, el papel de las mujeres en todos esos ámbitos. Yo sé que es muy abierto, por eso lo hicimos así, para poder platicar. Yo pienso, por lo menos esa era mi intención, de que platicáramos con más libertad o que ustedes pudieran expresarse con toda libertad. Para esto he invitado y agradezco mucho que me hayan aceptado la invitación a la directora del Clúster Minero, Margarita Bejarano. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, encantada. Bienvenida. Es la primera vez que usted viene, le agradezco mucho que haya venido, ya nos conocíamos de hace tiempo, pero no había tenido la oportunidad de que usted viniera. La diputada local, Alejandra López Noriega, del Partido Acción Nacional, ¿cómo está, diputada? Hola, buenas noches, Sergio, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a tu auditorio. Gracias. Gracias. Lorena Valle San Pedro, que también es la primera vez que puede venir aquí, porque, bueno, la agenda allá en el Congreso de Lorena es complicada, sí, pero ya está con nosotros la diputada federal por Morena, Lorena Valle San Pedro. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a tu auditorio. Les agradezco mucho que hayan venido. Les recuerdo también que este programa se retransmite todos los sábados a las 9 de la mañana. En los lunes es a las 9 de la noche, hoy tenemos horario distinto, un poco más tarde por algunos programas especiales que transmitimos, pero el sábado sí será al horario normal a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora, así que un saludo también a toda la gente que nos acompaña en Guaymas, en Obregón, en Navojoa, en Nogales, en San Luis Río Colorado, en Caborca, en Puerto Peñasco, que nos acompañan en sábado por la red estatal de Televisa Sonora en esta mesa de pros y contras, que repito el tema, el papel de la mujer en la agenda política, legislativa, de gobierno y la economía. Bueno, lo dejamos así de abierto y yo empiezo con una pregunta muy sencilla. Para mí, yo no sé qué tan sencilla para ustedes de responder. ¿Qué tan sencillo o qué tan complicado ha sido para ustedes desarrollarse en el ámbito en el que se han desarrollado profesionalmente, Margarita? Bueno, justamente es una pregunta complicada porque creo que al final del día quienes estamos compartiendo la mesa hoy vamos a hablar desde nuestro privilegio. No cualquiera está en esta mesa. Entonces, que nosotras seamos mujeres que estamos en puestos visibles, que hayamos tenido acceso a la educación, al trabajo digno, etcétera, pues no es algo que compartan el 50% de la población en el mundo, ni en México, ni en Sonora. Entonces, es complicado porque la estructura de la agenda pública, incluida no solamente la legislativa o la administrativa, sino también la productiva, es un ambiente justamente creado por y para varones. Entonces, en esta tradición hemos tenido que entrar las mujeres abriendo brecha, gracias al esfuerzo de nuestras antecesoras, feministas y mujeres organizadas, que han librado una larga, dolorosa y a veces hasta sangrienta batalla para que los derechos de las mujeres sean reconocidos y justamente poder tener un trabajo en la esfera pública, poder trascender el espacio privado, el espacio del hogar, estar en las universidades, estar en los medios de comunicación, implica ejercer derechos. Y normalmente también para las minorías o los grupos vulnerables ejercer derechos es doloroso. Entonces es complicado, sobre todo además porque las mujeres tenemos que llevar dobles, triples y hasta cuartas jornadas dependiendo del espacio donde nos
donde nos movamos. Entonces, difícil, pero interesante, y creo que nos falta mucho todavía que hacer, por supuesto. Yo creo que quienes tenemos la oportunidad de realizarnos en los espacios que nos interesan, pues es satisfactorio, pero el compromiso es enorme, porque justo estar en estas posiciones implica que tenemos que generar condiciones también para las otras mujeres que probablemente no han tenido la misma suerte que nosotras. Alejandra López Noriega. Fíjate que lo dijo muy bien Margarita. La verdad me encanta cómo lo explicó. Porque yo creo que para todos ha sido complicado el camino, más los que tenemos muchos años en esto. La verdad es que lo que sí es importante es tener la tenacidad, tener la fortaleza de seguir adelante, pero sobre todo abrirle espacio a las demás mujeres. Nosotros que tenemos la oportunidad de estar en un lugar privilegiado, poder hacer políticas públicas, acciones afirmativas que vayan abriendo espacios para las nuevas generaciones, para que ellas no vivan lo que nosotros vivimos. O sea, nosotros tenemos mucho, yo tengo mucho en política, y la verdad sí ha sido difícil, pero creo que hemos avanzado. Nos falta muchísimo por avanzar. A mí me tocó cuando empezaron las candidaturas divididas entre el 70 y el 30, hombres 70, mujeres el 30, después la división del 60-40, o sea, 60 hombres, 40 mujeres, y por último, gracias a Dios, en la elección pasada, el 50-50, pero si no lo haces por ley, difícilmente esas cosas se van a dar de manera natural, incluso a veces hasta sienten agresión, el otro 50% de la población, como lo menciona Margarita, y lo importante aquí, sí, lo importante aquí es que podamos seguir avanzando con políticas públicas que abran esa brecha. Y te lo comentaba al inicio, fíjate que oportuno la venida a tu programa. La semana pasada presentamos una iniciativa en el estado de Sonora, que es la igualdad sustantiva total de género. Se aplicará en todos los poderes, es para el judicial, para el ejecutivo, para el legislativo, para los municipios, para las estatales, para municipales, o sea, magistrados, jueces, secretarios. Dividir el 50%, sobre todo porque es muy importante que en los espacios decisorios de Sonora estemos nosotras las mujeres. Entonces, ahorita pues el porcentaje ha avanzado, pero sin embargo yo te puedo decir que nos falta muchísimo por alcanzar esos espacios que es sin discriminación por género, sin discriminación por cualquier tipo de cosas que pasan normalmente en cualquier profesión que tiene alguien, no nomás es exclusivo de la política. Podemos seguir generando eso, aunque haya resistencia por el otro 50%. Ahorita abundamos sobre esa iniciativa que está ahí y que entiendo que ya te generó algunas resistencias de parte de tus compañeros legisladores. Sí, y ahorita abundamos también la parte de la actividad de Margarita Bejarano, que es la directora del Clúster Minero, una actividad masculinizada. Tradicionalmente masculinizada. Tradicionalmente masculinizada. Ha sido Alejandra funcionaria federal, funcionaria local, diputada local y federal. Igual Lorena Valle San Pedro ha sido funcionaria del Distrito Federal, ha sido legisladora federal en 2 ocasiones y funcionaria estatal también en otras oportunidades. Así que la pregunta igual para ti. Bueno, justamente este mes, marzo, que es el mes de la mujer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ha habido toda una serie de reflexiones y hemos visto cómo han avanzado, sí, los espacios de las mujeres, particularmente me refiero al ámbito político, que eso es muy importante porque el visibilizar la participación de las mujeres ahí donde se toman decisiones es muy importante, y eso a su vez tiene que tener un impacto en el resto de los sectores, la academia misma, el sector económico, en fin, pero la parte política a mí me entusiasma mucho el momento que estamos viviendo por lo que significa este momento, la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes hemos confiado en su proyecto por muchos años. Bueno, estamos convencidos que llegó también el tiempo de las mujeres. Y vemos hoy también en el estado de Sonora con mucho agrado cómo han venido avanzando. Las mujeres hemos venido avanzando. Hoy en la Cámara de Diputados, por ejemplo, es la legislatura de la paridad, esta 64 legislatura. Somos el 48% de la Cámara, prácticamente somos la mitad en la Cámara de Diputados. Prácticamente mitad de mitad. En el Congreso local, el 37.5, es muy importante el avance, es sustancial el avance, y también las mujeres cómo están gobernando hoy, de manera también que rebasa ya el 37% de mujeres frente a una alcaldía en el estado de Sonora. Con esos datos decimos, bueno, hay un buen avance en los espacios, y es cierto,
Sin embargo, hoy tenemos que dar un siguiente paso, que es la igualdad sustantiva, que no es otra cosa más que estar donde verdaderamente se toman las decisiones, los espacios de discusión, de debate, de análisis, como las coordinaciones, como encabezar las diferentes responsabilidades. En el caso de lo legislativo, pues las comisiones que tienen que ser también presididas por las mujeres, y todos estos órganos que son decisores, son muy importantes que las mujeres estemos ahí. ¿Por qué? Porque las mujeres debemos ir acompañadas de una herramienta que es la perspectiva de género, que no es otra cosa, a veces se oye muy rimbombante, pero y a veces también asusta, y no es así, y no asusta solamente a los hombres, también asusta a veces a las mujeres, cuando todavía no hay esta conciencia de la importancia de reivindicar los temas de las mujeres desde nuestras perspectivas, y tiene que estar ahí nuestra visión, esta parte que es tan importante de la visión de las mujeres en las leyes, es fundamental, en los presupuestos, ni se diga, que dicen por ahí que una política pública sin presupuesto pues se convierte en poesía. Nosotros ya no queremos poesía, queremos acciones concretas, y en ese sentido yo siento una enorme responsabilidad en este momento, que ya llegamos las mujeres, que ya dimos ese paso tan importante, pero bueno, hoy falta consolidar el siguiente y esperamos lograr que esta igualdad... ¿Fue difícil? Sí, conseguir una posición. Tú tienes una posición importante de privilegio, ellas mismas también se reconocen como mujeres privilegiadas, tú también. ¿Te resultó complicado? Sí, yo creo que las mujeres no solo en el ámbito político, en cualquier ámbito enfrentan dobles, triples retos. Ya lo mencionaba ahorita Margarita de manera muy clara cómo tenemos que enfrentar dobles o triples jornadas. Por eso es tan importante que en función de esta nueva forma de ver la vida y de enfrentar a la sociedad en sí misma con estos temas, hemos ganado sí en el espacio público mucho, pero a la par también tenemos que lograr que las tareas se distribuyan también en el ámbito privado, y eso es algo muy importante, y eso es parte también de esta nueva etapa que tenemos que vivir las mujeres. Sí, estamos ya logrando avances importantes, pero también es importante que como Estado, que como sociedad reconozcamos que es importante también que el hombre pues participe de una manera más activa también en el ámbito privado. Decía Margarita que bueno, ya están aquí, están en una situación de privilegio porque no todo el mundo puede estar, yo creo que es una primera reflexión importante, es decir, a partir de ahí, ¿qué compromisos sentirían ustedes de aquí en adelante? ¿Y hasta dónde creen que pueden avanzar para las futuras generaciones de mujeres? Porque hay todavía resistencias de todo tipo, hay todavía, yo creo, un común denominador, tanto en el ámbito privado, como en el ámbito de gobierno, legislativo, en cualquiera de las actividades. Quizá el común denominador sea ese sentido de pertenencia que tenemos los hombres sobre ciertas posiciones. ¿Sí? Es que es mío, es que me lo gané, es que a mí me toca. ¿Sí? ¿Cómo cambiar ese chip para entender que a ti, hombre, te toca? Pues sí, te toca, pero a ella también le puede tocar. ¿Sí? Y ahora le toca a ella. ¿Sí? Algo así. Ahorita ya se nos acabó el bloque, vamos al corte y regresamos con esa parte. Es el papel de las mujeres en la agenda pública, en la legislativa, en la de gobierno, en la economía, en fin, es esta charla con 3 mujeres empoderadas ahora y que están ejerciendo su libertad y ejerciendo también su compromiso, que ellas mismas reconocen con las futuras generaciones de mujeres. Voy a un corte. Bien, seguimos en esta mesa de pros y contras, platicando con la diputada federal Lorenia Valle San Pedro, con la diputada local Alejandra López Noriega y con la directora del clúster minero Margarita Bejarano. Los obstáculos a los que ellas han enfrentado y su reflexión sobre qué es lo que hay que hacer para lograr esa equidad que pues entiendo todavía no se logra, está a la vista, digo, al final de cuentas hay estadísticas que así lo demuestran, es decir, hablábamos de esa parte antes de cerrar el bloque, el sentido de pertenencia de los hombres sobre ciertas posiciones. O sea, hay una como programación que viene, lo voy a poner sobre la mesa, bien, no vayan a pensar que me estoy justificando.
pero a veces a los hombres, no a veces, regularmente, a los hombres se nos educa con el papel de proveedores, ¿sí? Y entonces salimos a la calle a buscar el trabajo para sacar adelante a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, pagar escuelas, pagar hipotecas, pagar, en fin, ¿no? Es decir, el soporte. Tendrá que ver eso, sin querer yo legitimarlo, pero tendrá que ver eso en parte con esa mentalidad de los hombres de decir, es mío, a mí me toca. Creo que sí. Ese es justamente el tema que la perspectiva de género analiza, ¿no? Cómo hemos sido socializados, hombres y mujeres, para cumplir un rol en la sociedad. Y tradicionalmente, yo por eso ahorita decía, tradicionalmente la minería ha sido un sector masculinizado, pero eso no significa que deba ser así siempre. En un momento histórico, el rol de dador de pan y de ama de casa funcionaron, pero actualmente díganme qué hogar se puede sostener con un solo ingreso. Entonces, las transformaciones del mundo económico, social, privado han también generado que los roles que tradicionalmente asumíamos se vayan modificando, y en la sociedad moderna definitivamente ya no son operables. A mí, y creo que justo en tu programa lo escuché en una ocasión, alguien dijo, las mujeres han invadido todos los espacios, ¿no? Y efectivamente, las mujeres estamos en todos los espacios, pero no estamos invadiendo. Estamos asumiendo la parte que nos corresponde también, asumiendo la responsabilidad de generar una sociedad más justa, más equitativa, de aportar al desarrollo económico, y estamos visibilizando esa aportación, porque hay que reconocer también, y voy a hablar desde el punto de vista de económico, ¿no? Que entiendo que es mi rol en esta mesa. El sector productivo no se puede entender sin el reproductivo. Entonces, que las mujeres por muchas décadas hayamos estado principalmente en los hogares haciendo un trabajo doméstico que no fue remunerado, implica que se haya posibilitado entonces también el desarrollo de lo productivo. Y ese es un valor económico que hemos estado aportando mayoritariamente las mujeres de forma prácticamente exclusiva. Está trabajando gratis. Exclusiva, ¿no? Entonces, definitivamente los tiempos actuales favorecen, digamos, que las diferentes capacidades de hombres y mujeres puedan ser también traídos a la esfera pública para generar mejores condiciones para todos, ¿no? Y todas. Sí. Creo que la historia nos ha enseñado que estos cambios que han sido paulatinos y que deberían de haber sido naturales y no obligatorios por una ley, van cambiando también la actitud, las formas de pensar, y nuestros compañeros a lo mejor antes estaban un poco más cerrados que ahora, ¿sí? Hoy han avanzado, no quiero decir que al 100, pero creo que están convencidos que es a donde vamos, que es lo que buscamos, y no solamente buscamos una silla, una secretaría de Estado, por darte un ejemplo, para tomar decisiones, o tienes el espacio para tomar decisiones sin tomar las decisiones muchas veces, o tenemos el poder sin tener el poder mismo. ¿Por qué? Porque las circunstancias alrededor de todo, siempre yo creo que tenemos que establecer, sobre todo los que estamos en política, el tema de poder entrar a una negociación de cualquier tema. Los temas de nosotros son los temas de la familia, los temas sensibles, los temas de la mujer, los temas de los niños, de los abuelos. Eso nos enfocamos la mayoría del tiempo. En mi caso te hablo yo, y para mí es muy importante tener el acercamiento con los compañeros para platicar por qué fundamento esta iniciativa, por qué fundamento este cambio. Esta ley que te platico, la fundamentamos en muchísimas cosas, porque yo sabía lo que me tenía que enfrentar, ¿sí? A los derechos humanos, a la Constitución que cambió federal en el 2011 y que permiten, que fue un nuevo México en el tema de los derechos humanos, y que permite poder fundamentar esta ley, pero también las leyes federales, los tratados internacionales que van encaminados a esto, a que no haya discriminación, a que haya esos espacios para la mujer, a que exista esos principios de paridad que no se dan de manera natural. Por eso existen estas leyes,
Si no, pues no los tuviéramos. Mira, aquí te doy un ejemplo muy claro. En el estado de Sonora son 12 secretarios y 12 son hombres. A ver, bueno, eso me lleva a otra pregunta. Sí, que me estaba pasando. No le has preguntado a Lorena todavía. Sí, pero la voy a poner ahí. La voy a poner ahí la pregunta. Es decir, mujeres dándole trabajo a otras mujeres. ¿Sí? ¿Qué tantas hay? Ahorita yo creo que hay una responsabilidad. ¿Dices generando empleo con otras mujeres? Mujeres gobernando, generando empleo, invirtiendo, donde sea. Mira, mujeres en posibilidad de darle trabajo a otras mujeres y que lo hagan. Quizá lo que a lo mejor no alcanzan a entender los compañeros, y es lo que yo creo. De las posiciones que se dividan, en este caso las 12 secretarías, tendría que ser 50 y 50, serían 6 hombres y 6 mujeres, ¿verdad? Entonces, es el sentido de la iniciativa. Sí, es el sentido de la iniciativa, que haya participación en magistrados, en jueces, que está 100%, o sea, no 100%, pero 80% en magistrados, y en jueces son hombres. Entonces, el Poder Judicial está más atrasado que en el legislativo y en el ejecutivo. Entonces, no puede ser que sigamos con esa dinámica. Y tú preguntas, y no es competencia. Yo creo que los más capacitados irían a esos 6 lugares y las más capacitadas irían a los otros 6 lugares. Yo considero que hay muchas mujeres preparadas en el estado de Sonora y que no han tenido esas oportunidades. Si me preguntas a mí, estamos generando que esas condiciones se den, y esa pregunta que haces es, estamos generando las condiciones para que esas oportunidades se abran en esos espacios. Lorena Valles. Sí, bueno, pues continuando con la reflexión que se hacía en torno a la pregunta inicial, yo creo que es una construcción social. Se ha discutido mucho ese tema, cómo hemos construido el rol del niño, de la niña, después del hombre, de la mujer. Y en ese sentido, bueno, sí ha habido a lo largo de los siglos de la historia del planeta esta forma de educar y de reproducir finalmente esos mismos patrones. Fíjate, yo hacía ahorita memoria, apenas en el siglo XVIII las mujeres se estaban organizando para exigir igualdad frente a la ley, para que se les incluyera en la famosa Carta de Derechos del Ciudadano y la Ciudadana en aquellos años. A mediados del siglo XIX terminó la lucha por el sufragio, en la famosa ola del feminismo, donde se luchaba por el derecho a votar. ¿Cuántos años tienen que las mujeres tienen derecho a votar en México? Apenas 65 años que tienen, que fue aprobado el derecho de participar, de votar en las elecciones. Me parecen absurdas esa parte de la historia. Sí, y bueno, después llega la etapa contemporánea en donde las mujeres estamos luchando porque se legisle sobre aquellas cosas que se consideraban del ámbito privado y que obviamente son cosa pública. Se tiene que hablar de violencia, de la violencia que se vive al interior de la familia, del matrimonio, el contexto de las comunidades, en fin, en el ámbito laboral que también existe, y la discriminación que persiste, que permanece. Todavía las mujeres en el mundo, aunque hagan el mismo trabajo, llegan a ganar hasta 20-25% menos que un hombre por el mismo puesto. Es decir, hay todavía retos gigantes que asumir, y frente a eso tenemos que generar acciones afirmativas. Yo he platicado ya al menos en un par de ocasiones esa parte, Lorena, que usted menciona, sí. La parte de los sueldos. A ver, ¿por qué? ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿De qué manera se puede detener eso? ¿Por qué? Si una mujer tiene exactamente la misma capacidad que yo puedo tener para hacer exactamente la misma tarea, ¿por qué ella va a ganar 20%, 30% menos que yo? Es decir, donde dice, ¿cuál es la lógica de eso? Sí, ¿y por qué se permite? Es que ha sido una costumbre, un uso. Hay que por eso generar acciones afirmativas y fortalecer las leyes. Esa es la función de quienes estamos en el ámbito de lo político tenemos la responsabilidad de hacer. ¿Por qué? Porque de otra manera si no hubiera habido reforma política en la 62 legislatura, a nosotras nos tocó en aquel momento compartir esa legislatura, no hubiéramos llegado hoy al 50% de la Cámara de Diputados. Y luego se dice, bueno, pero ¿por qué se tienen que reservar espacios para las mujeres? Porque de otra manera no se van a dar, de manera natural no se van a dar. Por eso las acciones afirmativas son para abrir la brecha. Y luego, claro, las mujeres tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo bien. No queremos privilegios sobre los hombres, y esa parte también a veces o no se ha explicado o no se ha entendido bien. No estamos pidiendo privilegios, queremos llegar ahí, desarrollarnos, porque hay algo muy importante. Tenemos, además de todo este contexto
contexto de la economía en este momento, que es necesario que ambas partes pues colaboren con la economía del hogar, también están los derechos de las mujeres a realizarnos en lo que queramos, en el ámbito cultural, en el ámbito académico, en el ámbito empresarial o en el político o en cualquier otro. O sea, el derecho a demostrar... No solo se circunscribe la necesidad económica, ¿no? El derecho a demostrar exactamente lo mismo que tienen que demostrar los hombres cuando llegan a una responsabilidad. Y que entendamos como sociedad, que nos veamos como seres humanos, igualdad de derechos y de responsabilidades, igualdad también frente a todas las instancias del gobierno y frente a la sociedad misma, que a veces se juzga con un rasero muy distinto la acción, la actividad de una mujer, y la puede hacer un hombre y no es mal vista. En ese sentido también tenemos que trabajar mucho con esos estereotipos, con esa discriminación que persiste. Margarita. Muchas cosas. Para cerrar el bloque. Muchas cosas porque los escucho y entonces también en el mismo lenguaje estamos viendo cómo la resistencia, ¿no? O sea, no tenemos derecho a demostrar, tenemos responsabilidad de demostrar que podemos, el derecho lo tenemos de ejercer lo que queramos, ¿no? Entonces son como sutilezas y justa esa es la reflexión. Cuando un grupo empieza a ejercer derechos y en términos de poder, es que el poder no se transfiere, el poder que uno gana, el otro lo pierde. Hay una resistencia natural. Entonces, los hombres, y voy a hablar en general, como colectivo, se sienten desplazados porque es el ámbito que tradicionalmente han ocupado, pero alcanza para todos. El problema es que la resistencia hace que luego los mecanismos para mantenerse en el poder se disfracen en el discurso políticamente aceptable y entonces las violencias son más sutiles, pero entonces las violencias también duelen más, ¿no? Entonces, todo este doble rasero, cómo evaluamos a las mujeres políticas, cómo nos fijamos en su apariencia, cómo estamos exigiéndoles cosas que no les exigimos a los hombres para que demuestren que les estamos dando un espacio que podían tener, creo que es parte de todo esto que tenemos que empezar a normalizar. Eso no es normal. Lo normal es que todos podamos ejercernos con las capacidades que tenemos en el ámbito que queramos, y ahí es muy importante que las políticas públicas justamente atiendan esto. El tema de la discriminación laboral, salarial, se disfraza entre que el hombre puede viajar más que la mujer porque la mujer no tiene quien le cuida a los hijos, y entonces hay un círculo ahí que no se va a cerrar si no tenemos acceso a guarderías, si no tenemos acceso a apoyo para cuidado de adultos mayores, porque los dependientes menores, mayores o enfermos recaen sobre los hombros femeninos en mayor parte que los masculinos. Y ojo, no estoy diciendo que no haya hombres que cooperen y que apoyen, sí, pero esto es una generalidad. Entonces, hacer acciones afirmativas también implica generarles a las mujeres condiciones para que puedan ejercer el trabajo, y que las instancias públicas, los empleadores también generen esas condiciones para que las decisiones se tomen sobre la mesa de lo público, no en el table, no en la carnita asada, no en el slow pitch, ¿no? Donde todos estamos y donde podemos en condición de iguales aportar. Bien, se me acaba el tiempo del bloque, vamos a hacer un corte y regresamos ya con el tercer bloque de esta mesa de pros y contras. Ay, vamos al tercer bloque de esta mesa de pros y contras, platicando con la diputada federal Lorenia Valles San Pedro, la diputada local Alejandra López Noriega y la directora del clúster minero Margarita Bejarano. Voy a seguir con usted, Margarita, porque estábamos hablando del tema de los sueldos. Explicaba usted, y me gustaría que ampliara más, sobre esa... ¿Qué motiva que la mujer gane menos desde el punto de vista de algunos empleadores que los hombres, aunque hagan la misma tarea? Decía usted, bueno, la falta de disponibilidad para muchas cosas que los hombres sí pueden. Así es, sí. La disponibilidad para viajar, la disponibilidad para quedarte en horarios extensivos. Desafortunadamente, las políticas públicas no están alineadas para permitir que las mujeres ejerzamos nuestros diferentes roles, porque además tenemos derecho a tener familia y si así lo deseamos, y a tener trabajo
trabajo o a estudiar, pero resulta que la hora de la salida de los niños del kinder, pues a las 12, ¿no? Si estás trabajando, permítanme, voy a detener aquí el congreso y porque tengo que ir a recoger al niño. No todas las mujeres tienen una red de apoyo que les permita tener resuelta esa parte interna, esa parte doméstica que le hemos llamado, ¿no? Entonces resulta que de pronto las mujeres tenemos menos disponibilidad para entonces estar siempre que el capital lo requiere, por así decirlo, ¿no? Entonces son cosas sutiles, esta parte de viajar, de los horarios extensivos. Y muchas veces, bueno, yo tengo un estudio sobre las barreras en el sector privado para el ascenso de las mujeres, los famosos techos de cristal. Muchas veces la diferencia en el salario ni siquiera estaba nominado, ¿no? Pero resulta que tu gerente homólogo tiene acceso a vales de gasolina o a carro y tú no, ¿no? O tienes ciertas cosas que van acompañando el sueldo, el salario, y que se asignan de manera diferenciada entre hombres y mujeres, o a veces el mismo puesto se llama diferente y hacemos lo mismo, o a veces hasta tengo más responsabilidad. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito de gobierno legislativo para que esto cambie en el ámbito privado? Definitivamente es importante que haya más mujeres en todos los espacios, porque solo así nos damos cuenta de cuáles son esas cosas que tradicionalmente no se han visibilizado porque han sido diseñadas desde la visión masculina. Definitivamente creo que ese es un primer paso, por eso celebro muchísimo que haya este tipo de iniciativas que generen espacios etiquetados para mujeres. Y hay que entender que estos espacios, como cualquier acción afirmativa, deben ser temporales y deben estar limitados en un tiempo y en un espacio para no generar la discriminación a la inversa, sino más bien equilibrar la balanza y que entonces sí, cada quien de acuerdo a su posibilidad y capacidad pueda ir ganando los espacios, ¿no? Pero ahorita definitivamente se requiere equilibrar la balanza, necesitamos más mujeres en toma de decisión, tanto en el sector público como privado, y entonces empezar a empujar esas iniciativas que vayan acomodando y dándoles condiciones a las mujeres y a los hombres también, porque, ojo, también hemos discriminado o se han autodiscriminado del ambiente familiar y doméstico los hombres, ¿no? O sea, encontrarse con la paternidad, encontrarse con el ejercicio de la familia, también es algo que los hombres han sido excluidos y que sería muy valioso que también lo empezaran a compartir para que entonces desde sus posiciones de poder empiecen a visibilizar también esas barreras que han estado ahí para las mujeres. Regularmente, ya se ha dicho, se le asignan roles al hombre y a la mujer, ¿no? Y entonces es ahí donde a los hombres quizá no se nos permite entrar tan fácilmente en ciertas tareas de la casa o en ciertos ámbitos, en ciertos ambientes, ¿no? Y a veces nuestros hijos terminan teniéndole más confianza a la mamá que al papá para ciertos temas, ¿sí? Porque pues, así se hicieron. Voy a esto. Hay mujeres que desde el hogar inconscientemente propician también esa inequidad hacia ellas mismas. Es parte de una socialización, ¿no? Sí. Y nosotros decimos que presencia de mujer no garantiza perspectiva de género. Sí. Nadie nace sabiendo. Esto hay que aprenderlo y eso a veces lo enfrentamos hasta que estamos justamente en la situación. Y esa es la forma en la que un sistema se reproduce. Un sistema se acuerpa en tradiciones, en ritos. Y esa es la forma en que lo hemos ido, en costumbres, y esa es la forma en que lo hemos ido reproduciendo. Por eso hablar ahora de mujeres en toma de decisiones es disruptivo. Y por eso obviamente que genera, bueno, y tenemos siglos, ¿no? Haciendo esas disrupciones, y ahí vamos lento, pero creo que seguro. Yo creo que estamos en un momento muy importante de la historia. No hay marcha atrás para el acceso de las mujeres a cualquier ámbito. No es una moda. Estamos ejerciendo nuestros derechos y estamos ocupando los lugares que merecemos. Y entonces, repito, la responsabilidad es para nosotras de hacer en el ámbito privado y en el ámbito público lo que se requiere. Crear a quienes tomamos la decisión de ejercer la maternidad, crear varones que puedan ser sensibles a la necesidad de las compañeras, y en los ámbitos del trabajo generar espacios seguros para el trabajo de las mujeres con protocolos de atención al acoso, evitando la violencia, generando políticas, diseñando puestos, diseñando perfiles que permitan que entonces lo que se valore sea la capacidad de aportar y no pues un estereotipo, un rol, una etiqueta.
Desde la agenda, ya Alejandra López Noriega está detallando y ahorita habrá tiempo porque este bloque dura el doble de los anteriores para ir un poco más a detalles sobre la iniciativa que ella está impulsando. Ahora, desde la agenda del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la agenda propia de la 4T, como la conocemos, ¿de qué manera se puede avanzar en esto? Hay una cantidad de polémicas impresionantes, siempre las hay alrededor de los gobiernos, particularmente creo este gobierno de Andrés Manuel que está rompiendo paradigmas en muchos sentidos, que está generando un debate intenso sobre muchos temas. ¿De qué manera se puede ir avanzando en esto que está describiendo también Margarita? Sí, yo creo que el diagnóstico lo tenemos muy claro desde el gobierno, desde la sociedad civil, que también ha hecho un papel muy importante en esta materia. Cuando hablamos de temas de mujeres hay que reconocer a todas esas mujeres que nos antecedieron, aquellas que lucharon sin tener ni siquiera aspiraciones políticas, pero que lucharon por los espacios para otras mujeres. Y hoy ha llegado el tiempo de ocupar esos espacios y eso se tiene que traducir en acciones concretas en favor de las mujeres, que estamos hablando a favor de las mujeres, pero a favor de la sociedad en sí misma, en su conjunto. Por eso es tan importante. Y en estos tiempos de la cuarta transformación, claro que debe ser también el tiempo de las mujeres. Hay mucho que hacer en esa materia. En la Cámara de Diputados, de manera particular, nada más y nada menos, discutimos el presupuesto de egresos de la Federación, cómo se distribuye el dinero en este país, y ahí hay mucho que hacer. En la protección de los derechos de las mujeres en general, el derecho al bienestar, que es algo muy importante. Hoy se han creado programas específicos para atender a la población en general, pero están ahí incluidas las mujeres adultas mayores, las mujeres que tienen, que son madres solteras, las mujeres que tienen hijos con discapacidad, que también hace mucha falta, hacía mucha falta este apoyo justamente para equilibrar las tareas y los costos que se asumen, que son muy altos en ese sentido, para atender a los niños y niñas con alguna discapacidad, pero también para poder generar oportunidades de empleo formal y también desarrollo económico en su conjunto. Y que tengan también las mujeres el derecho a emprender. Es muy interesante lo que se ha venido platicando. Las mujeres son creativas por naturaleza, son buenas administradoras en términos generales. Siempre se pone el ejemplo de la ama de casa, pero las mujeres tenemos muchas capacidades y una de ellas es el poder administrar. Entonces estamos llamadas a poder ocupar esos espacios. ¿Y cómo se pueden lograr esos espacios? Bueno, con una administración en primer lugar. El combate que se ha hecho de frente a la corrupción es muy importante porque eso permite que tengamos más recursos para poder implementar los programas sociales, pero también el desarrollo económico que queremos. Los programas sociales serán una etapa, un lapso que es muy importantes, pero aspiramos a que haya un desarrollo económico en nuestro país, que se atiendan las vocaciones económicas en las regiones de México. En el caso de la frontera, Sonora, bueno, resultó beneficiado con la zona libre fronteriza, con la disminución del ISR, la disminución del IVA, el aumento de los sueldos de manera general al doble. Eso es muy importante y por supuesto que también tiene que atenderse desde estos presupuestos y desde este marco legal con los derechos que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia. Eso es algo muy importante. A propósito de que mencionas algunos aspectos del presupuesto federal, tema estancias infantiles, tema presupuesto para mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo quedó eso por fin? Porque ha habido una cantidad impresionante de información encontrada. Entiendo que mucha información es falsa, sí. Pero también se me hace que la dejaron correr de más a veces, ¿no? Corrió de más el rumor. ¿Cómo quedó al final? Bueno, en esta administración si hay un compromiso es con un debate abierto y eso es muy bueno, que se hable, que se denuncie lo que haya que denunciar, que se analice desde todas las perspectivas de los problemas. En el caso de las estancias infantiles, desafortunadamente se encontraron muchos ejemplos, muchas acciones concretas de corrupción. Hay una serie de listados de niños que ni siquiera asistían. Hay una serie también de problemas en materia de protección civil que enfrentaban estas estancias y hoy lo único que se hizo, el presupuesto no se quita, no se habló mucho de que se quitaba el recurso, no es cierto, no se elimina. ¿Se lo dan al papá o la mamá? Solo se da de manera directa y bueno, cambia nada más la forma en que llega el recurso. ¿Y qué garantía hay de que ese dinero vaya efectivamente a ser destinado para el pago de la guardería? Bueno, la Secretaría de Bienestar tiene sus mecanismos para poder garantizar que eso suceda. Es una nueva forma de administrar y bueno, en ese sentido yo creo que le van a pedir el recibo a la mamá de la guardería.
Sí, hay mecanismos para poder garantizar que obviamente ese recurso se vaya y se destine al cuidado de los niños. De otra manera, estaríamos corriendo el riesgo que se utilizara para muchas otras cosas. Y aquí lo que hay que garantizar es el bienestar de los niños y de las niñas. Yo lo pregunto y lo digo porque está diciendo Margarita que una de las limitantes que hay en el ámbito laboral para las mujeres es dónde dejar a los hijos que estén bien cuidados para que ellas se puedan desarrollar profesionalmente, puedan hacer su trabajo. Entonces, esa era una opción. Sí, y tiene que fortalecerse todo el sistema de estancias. Entonces hubo un gran debate. Y mientras tú nos explicas esto, Alejandra López Noriega dice, así. Porque no íbamos a debatir en este programa de las estancias infantiles nació en los gobiernos del PAN, ¿ya? En el 2007. 2007. Así es. Pues ya gobernó el PAN, ¿no? Sí. Pero entonces, es un programa muy bien evaluado por los beneficiarios. Y te voy a decir una cosa, o sea, sí hubo un recorte en el presupuesto federal de la mitad del presupuesto, eran 4,000 millones y quedaron 2,000 para el estado de Sonora. En el caso de las reglas de operación, viene abrogado el programa de las estancias infantiles porque se le va a dar directamente a las madres de familia que hasta este momento no han recibido absolutamente nada. Yo creo que aquí es importante, independientemente, yo siempre lo digo, y lo digo en el Congreso del Estado, aquí los colores no tienen que importar cuando son temas tan lamentables y tan tristes como estos, porque aquí hemos tenido reuniones muy frecuentes con las madres jefas, las madres trabajadoras, con las encargadas de las estancias. Yo creo que cuando se habla de corrupción, lo primero que se tiene que hacer es poner una denuncia. Segundo, meter a la cárcel a quien los cometió, esos actos. Y hasta ahorita... Si amerita cárcel, ¿no? Si es delito grave. Sí, por eso, pues, pero dicen que, imagínate cómo no va a ser delito grave si están diciendo que hay una lista de niños que no existían. Yo lo que digo es, pues si lo hizo alguien, pues amerita que... Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, que es la que se encarga de fiscalizar. Es la que detectó esas irregularidades. Tenemos esa bueno, en este caso, yo sí quisiera comentarte que en el caso de las estancias infantiles, de todo el país fueron a México la semana pasada, porque se han encontrado con alguien de la Secretaría de Educación, que no fue nadie, fue el secretario encargado, asistente de no sé quién, y no las tomó en cuenta. Entonces, sí es importante, yo creo que en este caso yo le voy a pedir a Lorena, y luego después del programa a lo mejor platicar sobre el tema, que ella como mujer tiene que, o sea, en el caso de Sonora, si es un caso crítico, es un caso donde las madres se han manifestado a favor del programa, donde las encargadas de las estancias se han manifestado a favor del programa, han estado manifestándose en el Congreso del Estado, en el gobierno del Estado, no han dejado de luchar por eso, y hasta ahorita, que es marzo 25, ni las encargadas de estancias ni las madres trabajadoras han recibido ni un solo peso. Entonces, pero de antemano, tú sabes que si recortases el presupuesto de 4,000 millones a 2 millones, el presupuesto por lo pronto bajó a la mitad. Pero ahí es una razón, Alejandra, es una razón. Antes los niños estaban hasta los 4 años. En la ley de educación dice que los niños a esa edad ya tienen que estar en primero de kinder, de preescolar. Entonces se modifica, por eso hoy los niños ya van a estar, ese rubro, ese segmento de niños pasa a ser atendido por la Secretaría de Educación, ya no por la de Bienestar o la de Sedesol, que era en su momento. Hay un ajuste en cuanto a las edades, y eso también es importante decir, que impacta directamente en el monto, no porque se elimine el programa en sí mismo, sino porque se redistribuye ese recurso ahora a educación. Se reduce el monto porque aparte se reduce también, se modifica el criterio de las edades. Mi propósito era, si quieren debatir adelante, yo se los dije. Bueno, no queremos desviarnos del tema, pero es un tema importante. El propósito era también que es un tema que se explicara, ¿verdad? Pero Sergio, te voy a decir algo, Sergio, un tema sumamente importante para el estado de Sonora, es decir, que es el primer estado, pero en el estado de Sonora es el estado número 1 con madres jefas de familia. El incumplimiento de las obligaciones familiares ha crecido este año, estos 2-3 meses que van del año, en el 53%. Luego, súmale que viven estas situaciones también, esas porque la mayoría... Estamos hablando de hombres que no cumplen con su obligación. Con la manutención de los hijos. Que son madres jefas, hijos, ¿sí? Que son madres jefas que están solas con sus hijos. O sea, y luego, están divorciadas o son madres solteras, pero que el papá
en el caso de que el papá está presente, existe, pues, si se le reconoce, no está respondiendo con la parte que le... Sí, que también en eso tenemos una iniciativa aquí en el estado de Sonora. Que no se ha hecho un padrón, ¿no? Estaban diciendo, algo está pasando ahí. No era el tema, pero puede serlo. Pero sí, porque impacta a las mujeres. Tiene que ver. Impacta a las mujeres, porque tenía que haberse hecho un padrón de personas que estén cumpliendo, de deudores, ¿no? Sí. Y tener alcance nacional. Para que se supiera, para que cuando llegara alguien al registro civil diga, hey, tú debes, ¿no? Pero fíjate que tan importante ese padrón. Qué tan importante es que el hombre, o sea, qué lamentable que Sonora sea uno de los estados con mayor índice, quiere decir que hay más hombres incumplidos. Que no han cumplido con sus obligaciones familiares. Pero a lo que voy con esto, y que es bien importante, y lo ligué directamente al tema de las estancias infantiles, porque la mayoría de las beneficiarias aquí en Sonora son madres jefas de familia. Entonces, lo ligo porque es un tema que he venido trabajando con ellas desde hace muchísimo tiempo. Es una ley que metimos también aquí en el Congreso del Estado, que presentamos, que ahorita está en comisión, y que lo que buscamos es que la obligación, hay herramientas, dientes en la ley para que el hombre cumpla con esa obligación que tiene con las madres trabajadoras, más otra serie de cosas que vienen dentro de la misma ley. Pero a lo que voy es, sí es importante recibir el apoyo, sobre todo ahorita que está aquí Lorena con nosotros, de que sea una voz, porque ella es de Sonora, y necesitamos que alguien allá en México hable de este programa tan importante, tan bien calificado. Si había problemas, yo creo que eso debe de ir ligado con un ejercicio nuevo de gobierno, donde haya más auditorías, haya más fiscalización de los programas, no solamente decir lo corto porque hay corrupción. Yo creo que no es una fundamentación normal, y mira, no venía preparada, pero mi solidaridad es totalmente con esas mujeres, es totalmente con esas mujeres, porque he trabajado con ellas y la verdad estoy solidariamente a su lado. Margarita Bejarano, ibas a decir algo, ¿verdad? Creo que además, independientemente de toda esta polémica, no se puede dejar otra vez sobre los hombros de las mujeres que resuelvan esto que le toca al Estado. Entonces, darte el dinero para que vayas otra vez a buscar alguna estancia que no incurra en corrupción, que tenga todas las medidas de seguridad, o alguna adulta mayor que te pueda hacer el paro de cuidarte a los hijos, no está bien ni para las madres trabajadoras, ni para las adultas mayores, y mucho menos para los niños, porque las estancias infantiles tienen una razón de ser, y tienen que ver con que también los niños estén y las niñas en lugares aptos para su desarrollo y donde estén además bien cuidados, ¿no? Entonces, nuevamente el tema de dejar a las mujeres que resuelvan su bronca, aunque sea con un recurso, con algún apoyo, me parece que nos queda debiendo el Estado en ese sentido. Lorena, ¿el Estado seguiría regulando el funcionamiento de esas guarderías? Sí, o ya sí, y hay un compromiso además que yo en ese sentido sí quisiera responder y decirle también a las mujeres que entendemos esta etapa de incertidumbre que ha habido con los ajustes a las reglas de operación del programa. Sin embargo, el compromiso de fortalecer todo el sistema de estancias infantiles en el país, porque sabemos que no es suficiente lo que existe, no es de la calidad que se requiere la atención para nuestros niños y niñas, y en ese sentido hay un compromiso. Hay un nuevo gobierno con una visión distinta que pretende hacerle frente a la corrupción y que también tiene el derecho, digamos, a explorar estas nuevas formas, pero también de evaluarlas, y ese ha sido el compromiso. Nosotros nos hemos reunido con la secretaria de Bienestar, con la subsecretaria que está al frente del programa, y bueno, ese ha sido siempre el compromiso de evaluar en ese sentido cómo va avanzando la atención y cómo van resultando ese servicio para los niños. Y por supuesto el compromiso, yo lo enfatizo y lo hago eco de lo que se ha platicado en esas mesas de trabajo, de que se tiene muy clara la necesidad de que las estancias puedan incrementarse, que el sistema pueda ampliarse y que por supuesto pueda mejorar la calidad en el corto plazo. Eso se tiene sumamente claro desde el gobierno federal, y obviamente vamos a estar ahí para estar vigilantes y para exigir que se cumpla. En ese sentido, yo represento al grupo parlamentario de Morena, pertenezco a ese grupo, y por supuesto que estoy de acuerdo con las políticas que se están implementando. Sin embargo, yo represento también ahí a toda la sociedad en su conjunto, y en ese sentido también voy a hacer eco, si es necesario, en el momento que sea necesario, de
Ay, ¿por qué empezó a hablar? Sí, es necesario hacer eco de las necesidades y de los planteamientos de la sociedad en su conjunto. Yo nunca he tenido miedo a esa parte. Yo tengo muy claras mis convicciones políticas, pero también tengo muy clara mi responsabilidad como servidor público. Es decir, si tienes que ir en algún momento a decirle al gobierno federal, eso está mal, se lo dices. Y hemos buscado, justamente con el tema de estancias, fue una preocupación de muchas diputadas y diputados, también hay que reconocerlo, y tuvimos un diálogo de frente con la secretaria de Bienestar, en donde nos explicaron el mecanismo, y se hicieron también el compromiso de atender este tema. En ese sentido, bueno, estamos dando un espacio para que se puedan resolver esas incertidumbres y pueda arrancar el programa como lo tiene planeado el gobierno, y sobre todo evaluar que sea en el sentido correcto para los niños y las niñas. Me detuve un poco aquí porque es un sector de las mujeres menos favorecidas, las que se ven atendidas de más carencia, con este tipo de programas, ¿no? Bueno, nos quedan, ya ven, 5 minutos nos quedan, me acaban de decir aquí. Nos quedan 5 minutos de programa. Entonces, a ver, si podemos, yo no sé si podemos hablar de porcentajes o no, ¿qué tanto está avanzado el camino para las mujeres en este proceso, en esta lucha que resulta más complicada que para los hombres, porque el mundo está hecho por hombres, digamos, las leyes, de todo? ¿Qué falta? ¿Qué faltaría? ¿Hacia dónde hay que caminar, Margarita? Bien, en el caso particular del sector minero, para hablar de la minería, es un tema apasionante. Sí, definitivamente. En los últimos años se ha avanzado bastante. En Sonora particularmente, y ya que somos el estado más minero del país, por supuesto que también somos punta de lanza. A nivel nacional se habla de que un 11% de los empleos generados en minería son para mujeres o son ocupados por mujeres. ¿Qué porcentaje? 11%. 11. Y a nivel Sonora, las mujeres en la minería representamos un 18.8%, es decir, estamos por encima de la media de la representación de mujeres en el sector, y es muy interesante también que obviamente podemos ver ya mujeres en diferentes partes de la cadena, ¿no? Desde la operación, operadoras de yucles, geólogas, mineras, en los laboratorios, también en puestos directivos, aunque no tantos como nos gustaríamos, y pues bueno, tengo la enorme responsabilidad de ser directora del clúster minero de Sonora, que es el único clúster, digamos, a nivel nacional liderado por una mujer. Entonces la responsabilidad es muy grande porque justamente estamos viendo también que el sector es un motor del desarrollo económico, y en la minería se encuentran buenos puestos de trabajo, bien remunerados, y por supuesto que nos encantaría que más mujeres pudieran desarrollarse en este tema. Hay varias cosas que se están haciendo desde las mismas empresas que están reconociendo cada vez más la valiosa participación de las mujeres. Hay estadística que respalda que la inclusión de mujeres en los consejos directivos o en los puestos directivos incluso incrementa la eficiencia, reduce costos y demás. Entonces esto se está reconociendo. Actualmente contamos en Sonora también con una asociación de mujeres mineras, Women in Mining Distrito Sonora, de la cual también formo parte, y donde se están haciendo acciones para visibilizar los espacios de las mujeres. El libro de experiencias de las mujeres en la minería sonorense es un ejemplo. Aquí hay 53 relatos de mujeres relacionadas con la minería, y creo que esto es parte también de abrir la brecha y de poder poner en el plano de las que vienen detrás de nosotras, de las niñas, que pueden ser ingenieras, que pueden ser astronautas, que pueden ser mineras, ¿no? Y que pueden hacer lo que desean, pero evidentemente necesitamos acompañar los espacios de trabajo, de políticas inclusivas, de protocolos especializados de atención a las necesidades de las mujeres, atender y verificar que las leyes que ya existen se lleven a cabo, que hay espacios para lactancia, que se respeten los permisos, que haya acceso a guarderías, que haya facilidad de que las mujeres podamos escalar en una trayectoria ascendente hacia los puestos de poder. Bien, muchas gracias, Margarita. Gracias, Alejandra. Su cierre. Mira, yo creo que en la administración pública depende del poder que hables, si hablas del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, el porcentaje de avance es diferente, pero creo que hemos avanzado.
y que vamos a seguir avanzando si estas políticas públicas, con todas las mujeres que ahora componemos el Congreso del Estado, más hombres que creen en estos temas, y poder abrir esos espacios y esas oportunidades que ameritan no solamente las mujeres en este tiempo, sino las nuevas generaciones. Lo hemos dicho mucho, aquí tenemos que educar desde casa, se tiene que educar desde niños en muchos temas, no nomás en esto. Yo creo que es un tema cultural, es un tema de estereotipos que ya hay que quitarnos y salir adelante y caminar hacia enfrente, y poder decirte que al final del día el trabajo de nosotros y el compromiso es siempre apoyar las políticas públicas que vayan en bien de la gente, en bien de las mujeres sobre todo, porque para eso estamos en este espacio, para poderlas ayudar a ellas mismas. Gracias, diputada. Su cierre, Lorena Valles. Bueno, yo identifico un gran reto, que es la violencia. En México, 7 de cada 10 mujeres asume que ha vivido algún tipo de violencia, y puede ser de distinto tipo: la violencia sexual, la violencia política, que ojalá haya en otra mesa de espacio para hablar de ese tema que es muy importante, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia emocional. Todas estas formas de violencia, ¿qué resultan? Pues un enorme dique, un enorme obstáculo para el desarrollo pleno de los derechos de las mujeres. Y frente a eso tenemos que actuar. En Sonora no podemos estar contentas como está la situación de las mujeres. Sonora está dentro de los 10 primeros estados con mayor incidencia en feminicidio, que es la peor expresión de la violencia hacia una mujer. Y también en Sonora, desafortunadamente, hay evaluaciones en estos últimos años, se estima que ha incrementado un 25% la violencia familiar, que también deriva y son las causas. Yo insisto, y eso es muy importante, atender las causas de la violencia y por supuesto cerrarle el paso a la impunidad, que eso es lo que finalmente se vuelve pues un campo fértil para los violentadores y violentadoras, porque también pueden ser una mujer, frente a la impunidad. En ese sentido, yo creo que el enorme reto es cerrarle paso a estas distintas formas de violencia, algunas ya más sutiles, algunas casi imperceptibles, pero que siguen ahí enquistadas en las estructuras de esta sociedad que a veces se resiste a cambiar, y que es importante que todos, y que así como hoy discutimos en este espacio, qué bueno que se discuten estos temas, y cada vez se discuten estos temas en más espacios públicos y privados. Yo creo que vamos a lograr seguir avanzando. Estoy contenta con el avance que hemos tenido las mujeres. No se trata aquí de terminar este programa con amargura. Por el contrario, creo que es muy importante el avance que ha significado los espacios que hoy ocupamos las mujeres, pero esa es una responsabilidad que desde nuestra concepción, desde nuestra perspectiva, podamos incidir para que haya mejores leyes, mejores presupuestos y una mejor procuración de justicia, que le hace mucha falta a este país. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Aprecio mucho que hayan podido venir. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes también. Les recuerdo, hay una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora de esta mesa de pros y contras el sábado a las 9 de la mañana.